Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Le voy a compartir el capítulo 2 de Romanos. Como siempre, invitemos al Espíritu Santo que está en nosotros para que nos ilumine, para que nos ayude a vivir la palabra, que ahí está lo más difícil. Es bonito leerla, memorizarla, pero lo difícil es ponerla en práctica. Pedimos a la Madre del Cielo que nos proteja, que nos cubra con su manto, que interceda por nosotros, al igual que pedimos a los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que custodien nuestros pasos, y todos los santos pedimos su intercesión. A nuestro ángel custodio también pedimos que nos acompañe y que interceda por nosotros. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo, para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Dará vida eterna al que haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. En cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no hayan seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que hayan hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley, te sientes orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad, porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos, y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura: ustedes son la causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples,
te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres infiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y a la ley, porque lo que a uno lo hace justo no es algo exterior. La circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es una realidad íntima y la circuncisión debe ser del corazón, obra espiritual, no cuestión de leyes escritas. No es algo que puedan valorar los hombres, sino solo Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, hermanos, esta lectura de Romanos capítulo 2 la tenemos que leer todos los días. ¿Por qué le digo esto? Porque a nosotros, hermanos, nos encanta juzgar, y aquí lo dice claramente, hermanos. Dice, te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Nos encanta juzgar a los demás. Yo le invito a que la tenga, esta cita bíblica, hermanos, a la mano en su refrigerador. Téngala ahí, capítulo 2, versículo 1, para que cada vez que la lengua venosa que tenemos quiera andar hablando de los demás, recordemos que nos estamos condenando a nosotros mismos cada vez que hablamos de los demás. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo, hermanos, porque nuestro Dios a nadie le ha dado permiso de juzgarnos o de juzgar a los demás. A nadie le ha dado permiso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros juzgamos sin misericordia. En cambio, nuestro Dios juzga con misericordia. Así que grábese esto en su corazón. Nuestro Dios, hermanos, nos dice claramente hoy a nosotros. En aquel tiempo fue para aquel gentío de los romanos. Ahora es para nosotros. Si andamos con la lengua suelta, criticando a las personas, nos estamos condenando a nosotros mismos. Dice aquí, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Hermano, usted lo que tiene que hacer cuando ve a una persona que está haciendo cosas malas, nuestro deber es orar. Y si tenemos la oportunidad de hablar con esa persona, decirle, mira, no hagas esto. Como dice aquí, tú te admiras de los que roban, pero tú robas. Criticas a los que son infieles y tú lo eres. ¿Cuántas de las veces andamos con la lengua suelta cuando realmente hacemos eso? Hermanos, mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque cada vez que criticamos a una persona, estamos nosotros, hermanos, condenándonos a nosotros mismos. Lo dice la palabra, no se lo digo yo. No basta, hermanos, con decir yo conozco a Dios, yo le sirvo a Dios, no basta. Aquí dice algo que quiero que también lo memorice. En el versículo 13, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Hermanos, en aquel tiempo, este pueblo, hermanos de Dios, los judíos se creían tanto porque cuando se hacían la circuncisión en aquel tiempo de Moisés, ya se creían, hermanos, que lo tenían todo. Y en sí la circuncisión les abría el camino para ser de la familia de Dios, integrarse en esa familia e hijos de Dios, como era el bautismo. Pero, hermanos, el ser circuncidados en aquel tiempo, como era el bautismo, ¿de qué les sirve? Déjenle digo por qué. El bautismo es una bendición, nos hace hijos de Dios, pero, hermanos, esto solamente sirve cuando usted vive su fe. Lo dice aquí claramente. Hermanos, escuchar la palabra no sirve de nada si usted no la vive. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen el bautismo y por el bautismo creen que se van a salvar? No, hermanos. El bautismo nos lleva por ese camino y tristemente nosotros como padres, como abuelos, hermanos, estamos haciendo esto como un requisito. Estamos enseñando a nuestros hijos que solo deben ir a la iglesia a buscar el bautismo para sus hijos y luego se retiran y vuelven cuando va a ser el catecismo y después otro tiempo se retiran y vuelven cuando la confirmación. ¿De qué sirve todo eso, hermanos, si no conocen a Dios?
Como decía el antiguo sacerdote cuando llegó el cura de Ars, ahí Ars, este pueblo solamente se distingue de los animales porque está bautizado. Prácticamente así vivimos, hermanos. Mucho cuidado. Es lo que le pasaba a esta gente, se confiaban porque eran hijos de Abraham. No, hermanos, nuestra fe tenemos que vivirla día a día. Yo como bautizada tengo que vivir mi fe y ponerla en práctica, hermano, lo que me dice la palabra. La palabra me dice que no juzgue. Tengo que evitar a toda costa que no juzgue, aunque esto me lleva a hacerlo. Cada vez que llega a mi lengua el deseo de juzgar a las personas, tengo que recordar que me estoy condenando a mí misma. Que esto nos quede claro, hermanos. No juzguemos a nadie. Como dice el Evangelio, no juzgues y no serás juzgado. Porque si andamos juzgando, hermanos, seremos juzgados. Un día Dios vendrá, hermanos, como justo juez y dará a cada quien lo que nos corresponde, lo como hayamos vivido en esta vida. Mucho cuidado. No ande de lengua suelta y cuando escuche a una persona que anda criticando, dígale con buenos modales, ¿qué te ganas con andar criticando algo que no ves? Porque hay personas que aseguran lo que otra gente les contó. Eso es algo muy triste esto, hermanos, que hagamos esto de verdad. Hermanos, cuando nosotros criticamos, fíjese bien lo que pasa. Le voy a contar esto que es una reflexión que nos va a ayudar mucho. Había una monja y esa monja, hermanos, pues como todas las monjas dedicadas a Dios, pero tenía un defecto como nosotros también. Esta monja vivía cerca su convento de una casa donde había una mujer, que esa mujer era de la mala vida, le gustaba mucho meter hombres a su casa. Entonces esta mujer, hermano, la monja, espiaba por la ventana como muchas personas que les gusta hacer eso. Y cada vez que llegaba una persona a esa casa de esa mujer, la monja echaba una piedrita en un vaso. Iba contando a las personas que llegaban a esa casa y así se pasó la vida mirando en la ventana, viendo lo que hacía la vecina. Llegó el día que murió la vecina y la monja no rezó creyendo que esa mujer estaba condenada, como muchos que decimos esta persona nunca fue a la iglesia, nunca hizo nada, pues se perdió, ¿para qué rezar? No, hermanos, aquí dice claramente, hay otros que no están circuncidados, en aquel tiempo decía San Pablo, y sin embargo hacen lo que la ley quiere. Hay mucha gente que está lejos de Dios, incluso no son bautizados y hacen cosas agradables a los ojos de Dios. Entonces, llegó el día, hermanos, que esta monja también murió. Como todo ser humano se acaba la vida. Llegó a la presencia de Dios y, hermanos, ¿cuál fue su sorpresa? Que vio a esa mujer adúltera que ella se admiraba y siempre la estaba mirando, criticando ahí. La vio en el cielo. Se quedó sorprendida. Pero ¿cómo esta mujer está en el cielo si hizo todo eso? Y cuando leyeron sentencia de ella, hermanos, ella tuvo que ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque ella le ayudó al criticarla, a estarla vigilando. Ella le ayudó, ella cargó con los pecados de esta mujer, imagínese. ¿Quiere usted ayudarle a la persona que anda haciendo cosas malas? Pues sígale y verá que se va a encontrar con este destino. No critique a nadie. Cuando usted ve algo, ore, sienta compasión por esa persona, pero no ande criticando a nadie porque le ayudamos a esa persona. Y fíjese bien, hermano, lo que nos puede pasar. Dios nos advierte, no critiquemos, no nos comamos a la gente y mucho menos cosas que no sabemos. Siempre que alguien le cuente algo, diga, sabrá Dios. Tenemos que evitarlo, hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que esforzarnos. Aquí en esta casa, hermanos, cuando alguien llega a contarnos algo, mi lengua cuando empiezan a contar quiere saber, pero digo, no, que esto se pare. A veces lo logro, no crea que no, a veces no. Y le digo a esa persona, ¿sabes qué? No nos consta lo que estás diciendo y no nos interesa. Lo que tenemos que hacer por esta persona es orar. Vamos a orar. Un Padre Nuestro, una Ave María, poner en las manos de Dios. Y esa persona, cuando usted le dice algo así, se queda con los ojos abiertos. ¿Pero por qué? Si esto es lo común que hace todo mundo.
Hagamos la diferencia, hermanos. A mí no me gusta que me traigan chismes a la casa y yo evito a toda costa. Con esto no estoy diciendo que no lo hago. Me gustaría no hacerlo, pero a veces caigo. Pero evito a toda costa que se hable mal de una persona, porque no debemos hacerlo. Yo tengo en mente esta cita bíblica. Cuando yo juzgo a los demás, yo me estoy condenando a mí misma. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y si ha hecho esto, pida perdón a Dios y empiece una nueva vida. Y muérdase la lengua cada vez que sienta ganas de criticar a las personas. Y mucho menos critique a los consagrados. Mucho menos. Porque fíjese bien, si esta Miriam y Aarón, que eran queridos por Dios, no se escaparon. Por ejemplo, Miriam, cuando criticó a Moisés, quedó leprosa. Imagínese. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mejor cerremos la boca y pidamos la gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine para que no hagamos esto, hermanos, porque esto es lo que más nosotros pecamos. Murmurar de la gente. Nos gusta comer gente. No comemos carne en Semana Santa, cuando es Semana Santa, pero hay al prójimo, nos lo tragamos vivo. Que la Madre de Dios le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Sigamos perseverando agarrados de la llena de gracia que nos conduce por ese camino, verdad y vida. Bendiciones para todos. No olvide visitar a Jesús Eucaristía. Intégrese en la misa. Si no puede el sábado, hágalo un día a la semana. Y si descansa el sábado por la tarde, ya le cuenta como misa de domingo. Lea la palabra, conozca la palabra. Hermanos, cuando conocemos la palabra y si la leemos todos los días, Dios nos va a dar la fuerza para dejar el pecado. Comulgue. Invite a Cristo a su vida. Deje que Él entre a su vida y verá que le va a dar la fuerza cuando llegue la tentación de querer criticar a las personas. Le va a recordar, no hagas eso, porque esto no me agrada. Ese hijo, esa hija, también es mi hijo y también le amo inmensamente como te amo a ti. Lea Vida de los Santos para que aprenda que ellos se horrorizaban cuando alguien les contaba algo. Ellos siempre decían, sabrá Dios. Y oremos por esa persona. Así actuaban los santos. No querían saber nada, simplemente oraban para que esa persona cambiara. Ojalá que fuéramos como los santos. Leer bien los santos nos enseña mucho cómo debemos actuar en esta vida. Paz y bien, Dios me los bendiga a todos, la Reina del Cielo me les proteja, me les consuele, me les ayude y todos los santos intercedan por sus necesidades, al igual que los arcángeles y los ángeles que nuestro Padre Celestial envía, les hagan sentir su presencia y su ángel custodio no olvide que siempre está a su lado. Bendiciones.